Shalom, shalom, sean todos bienvenidos a este espacio de oración y de lectura de la porción de la Escritura. Mi nombre es Matías, su hermano Matías, quien les sirve. Y damos inicio, ¿cierto?, en esta mañana a la lectura y posterior oración en este día de hoy. Esta semana, ¿cierto?, nos toca la lectura de la parashá Emor, que significa habla. Pero primero vamos a dar gracias a nuestro Padre en esta mañana, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuestra hermana Justina, ¿Sí? Adonai le bendiga, Amén. nos puede ayudar con la bendición de esta mañana. Amén. Modani, Lefaneja, Mejeleja, Bekenalmai, Bekayam, Seje Sartavi, Ni Mati, Behemla, Rabá, Emunateja. Te doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, que me has devuelto mi alma con compasión. Tu fidelidad es grande. Amén. Amén. Gracias, hermana Justina. Adonai le bendiga. Amén. Y sus mañanas, en esta mañana, su misericordia, ¿cierto?, es grande y nos permite un día más nuestra hermana Jimena nos podría ayudar con el Shema. Amén, amén. Aleluya, sí, Señor. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Bae. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Bendito sea la gloria de su reino, por siempre jamás. Amén. Amén. Bendito el Eterno. Entonces también pasamos a dar la bendición por el Eterno, que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamevorach leolam vaed, asher natan lanu haderech le Yeshua bemashiach Yeshua. Amén. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, quien es bendito por toda la eternidad, que nos ha dado el camino de la salvación en el Mesías Yeshua. Amén. Estamos en el segundo mes hebreo, Iyar, 6 de Jodesh Sheni, miércoles 16 de mayo de 2024 del calendario gregoriano, cuarto día de la semana, Yom Revi. Pasamos a leer el Salmo 72 del 8 al 14, nuestra hermana Angélica. Amén. Bendiciones. Adonai le bendiga. Amén. Salmo 72. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Amén. Amén. Adonai le bendiga a nuestra hermana Angélica. Es un salmo, ¿cierto?, muy importante, que habla, ¿cierto?, sobre redención, sobre el librar, ¿cierto?, a los que están en opresión. Y es muy importante, ¿cierto?, de observar lo que nuestro Mesías vino a hacer, ¿cierto?, es librarnos también del pecado.
y también hará juicio un día, ¿cierto?, a las naciones, de la cual nombra en este salmo. Pasamos a leer, ¿cierto?, la bendición por la lectura de la Torá que leemos en este día de hoy. Dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatal lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Esta semana, ¿cierto?, leemos la Parashá Emor, que traducido es habla. Se refiere, ¿cierto?, a los sacerdotes o a los servidores, en este caso, del tabernáculo. Encontramos esta porción en Levítico capítulo 21 del 1, capítulo 21, 1 al 24, verso 23. Y en la lectura de hoy, en la tercera aliyá, en Levítico capítulo 22, del 17 al 33, la tercera aliyá. Nuestra hermana, le bendiga a nuestra hermana Justina. ¿Ya? ¿De dónde? ¿Del 22? ¿Del 17 al 33? Al 33. Amén. Amén. En el nombre de Yeshua, dice así. También habló Yahweh a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que presente su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria presentada en holocausto a Yahweh para que sea aceptado, deberá ofrecer un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, ninguna cosa en que se haya defecto. Ninguna cosa en que se haya defecto ofreceréis, pues no será aceptado. Asimismo, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrenda de paz a Yahweh para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. No ofreceréis a Jehová un animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, ni de ellos pondréis ofrenda quemada sobre el altar de Yahweh. Podrás ofrecer como ofrenda voluntaria un buey o un carnero que tenga de más o menos, pero que en pago de un voto no será aceptado. No ofreceréis a Yahweh un animal con testículo herido o magullado, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como alimento de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptará. Habló Yahweh a Moisés y le dijo: el becerro o el cordero. ¿Voy bien, cierto? Ya, me falta todavía. Habló Yahweh a Moisés y le dijo: el becerro, el cordero, la cabra, cuando nazca, 7 días estará mamando de su madre, pero desde el 8º día en adelante será aceptado como ofrenda de sacrificio que se quema para Yahweh. No degollaréis en el mismo día una vaca o una oveja junto a su cría. Cuando ofrezcáis un sacrificio de acción de gracias a Yahweh, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá.
No dejaréis de él para el otro día, yo Yahweh. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlo, yo Yahweh. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Yahweh, que os santifico, y os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Yahweh. Amén. 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 Gracias, mi hermana Justina. Es bendita su palabra, ¿cierto? Su instrucción. En este día de hoy, ¿cierto? Tenemos 3 porciones de lectura el día de hoy. Así que continuamos con la cuarta lía, Levíticos 23, del 1 al 22, nuestra hermana Ali. Amén. Amén. Del 1 al 22, ¿cierto? Amén. Las fiestas solemnes. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis día de reposo y de Adonai en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Adonai, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, según trabajo de siervos haréis. Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeré al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de nuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que sea aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y en el día que ofrezcáis las gavillas, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, un holocausto a Adonai. Su ofrenda será 2 décimas efá de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai en olor gratísimo, y su libación será el vino, la cual parte de un hin. Hasta el 23, ¿cierto? 23 del 1 al 22, quedan todavía. Continúa nuevo. Hasta el 22. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis, y comeréis y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, y hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Adonai. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año,
sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Adonai con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. En el sacerdote los presentará, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Adonai con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Adonai para el sacerdote. Y convocaréis a este mismo día santa convocación según trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo es donde quiera que habites por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero. La dejarás, yo Adonai, vuestro Dios. Amén. Gracias, hermana Ali. Adonai le bendiga. Y continuamos, ¿cierto? La lectura de la quinta aliyá en Levítico 23, del 23 al 32. Y dice así: Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, o el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. También habló Adonai a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, porque día de expiación para reconciliaros delante de Adonai, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando al 9 días del mes en la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Amén. Bendito el Eterno que nos da su palabra, ¿cierto? Su instrucción en este día de hoy. Y pasamos al tiempo también que nos lleva, ¿cierto?, esta porción a reflexión, ¿cierto? Y comentar de alguna forma todo lo que hemos leído, todo lo que el Eterno, en la medida del don, ¿cierto?, y su gracia, ¿cierto?, nos permite entender. Y nuestra hermana Justina, quien leyó la primera aliyá, Adonai le bendiga. Amén. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Bueno, un tiempo de reflexión, mi hermana, o sí, algún comentario sí. con referencia a lo que leyó. Amén, amén. ¿Se escucha, verdad? Sí. Sí, amén. Ya. Decía en el versículo 17 dice: habló Yahweh a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y dile: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que presente su ofrenda en pago de votos o como ofrenda voluntaria presentada en holocausto a Jehová. Estaba hablando ahí en el versículo 19, donde se hablaba de que la ofrenda tenía que, para que fuera aceptada, tenía que ofrecerla sin defecto. Amén. La integridad de los animales sacrificado debía corresponder de algún modo a la santidad y a la perfección de Elohim. Por eso se exigía que los animales o todo lo que se llevara en ofrenda, en holocausto, todo tenía que ser perfecto.
Y habla ahí en el 21, uno de Levíticos también, donde dice, Yahweh dijo a Moisés, habla a los hijos, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¿Por qué le hablaba de esta manera? Porque el Dios de Israel, el Dios santo, y todo lo que estaba en relación con Elohim debía ser santo. Esta exigencia de santidad obligaba a todos los sacerdotes que por su oficio estaban obligados, tenían que ser consagrados al servicio del santuario y de todas las cosas santas que habían allí, porque nuestro amado es santo. Por eso él pedía que todo lo que se presentara para él fuera en santidad, fuera limpio, y entender, porque hoy en día nosotros como pueblo de Dios no hacemos estos holocaustos, no presentamos estos animales, pero presentamos nuestro corazón delante de Él. Por eso Él nos manda que nosotros como pueblo suyo, como hijos suyos, tenemos que tener santidad, tenemos que buscar esa limpieza de corazón para que podamos ser aceptos delante de Él, una ofrenda grata delante del Señor, con un buen olor. Y eso es lo que Él está en este tiempo. Por eso nos está hablando en su palabra, de qué manera se presentaban. Nosotros somos esos instrumentos que nos tenemos que presentar, ¿cierto? Diariamente, y estar en esa santidad, que en esa purificación que Él nos lleva a nosotros a pasar procesos, pero es para mantenernos en santidad, buscando su presencia, para poder ser aceptos delante de Él. Y eso, mi hermano, puedo aportar. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Justina, bueno, por este énfasis que hasta el día de hoy es muy importante hacer, ya que la parachá por nombre lleva habla. Está enfocado en este caso al que enseña o la responsabilidad del que ministra en el santuario, en este caso al sacerdote, ¿cierto? Al Cohen, al servidor. Y tenía un lugar de honor, ¿cierto? Quien oficiaba, ya que por medio de él, en este caso del sacerdote y de la tribu de Leví, el pueblo iba a oír la palabra de Dios, iba a oír la sabiduría, como dice el profeta. De la boca del sacerdote se iba a oír el conocimiento de parte de Dios. Entonces tenía un honor muy alto, pero también como a él se le entregaba, ¿cierto?, ese honor, se le exigía mucho. A quien más se le entrega, más se le exige. Entonces a nosotros, ¿cierto?, también en este tiempo, también nuestro amado Yeshua nos dice que referente a lo que se nos ha entregado, sea mucho o sea poco, debemos dar cuenta de sí. Pero un día también se nos dirá, ¿cierto?, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Él no nos permita, ¿cierto?, ir avanzando, ¿cierto?, en lo que a nosotros se nos ha entregado, ya que la importancia no es lo que nosotros no entendamos, hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso viene de parte del Eterno y la revelación es parte del Eterno, sino que nosotros, de lo que hayamos entendido, ¿cuánto es lo que aplicamos? Ese era el realce que en este día de hoy, ¿cierto?, podemos tomar, y lo que hacía nuestra hermana Justina era ver la diferencia y la responsabilidad que tiene aquel que ministra, en este caso el sacerdote. Pero bueno, y seguimos avanzando en este comentario con nuestra hermana Ali, ¿cierto?, quien leía el versículo 1 del 23 del Levítico. Adonai le bendiga. Amén. Bueno, es como
parecido a lo que hablaba mi hermana Justina. Aquí dice la fiesta solemne y aquí se dice que el Eterno siempre hablando para que las cosas fueran claras y las cosas fueran hechas conforme a la voluntad de Él. Todo tenía que ser limpio, todo tenía que ser descontaminado. Él hablaba de corderos limpios, de corderos que no estuvieran engordados, ni corderos que tuvieran, no sé, alguna enfermedad, pero el Señor siempre habla y le dice que le habla a los hijos de Israel, a sus hijos, para que todo lo que Él ha dicho, Él lo pongamos por obra. Bueno, nosotros acá, como no podemos hacer lo que hacían ellos antes, cuando le hablaba a Moisés, bueno, nosotros hacemos o las fiestas de Shabbat y otras fiestas para convocar, poder cumplir las enseñanzas y los mandamientos que el Señor nos manda. Pero acá eran fiestas solemnes, eran convocaciones tan especiales que el Eterno pedía para su pueblo, para poder agradarlo a Él. Y acá se habla de cordero, que sabemos que Él fue un cordero, como dice la palabra, dice que Él fue como cordero degollado, fue a la cruz del Calvario, no abrió su boca, no abrió sus labios. Y acá nos dice que también nosotros tenemos que tener santa convocación en los días en que nosotros podamos estar en esta fiesta, ser prudentes, ser ordenados, convocar todas las cosas que Adonai quiere para nosotros, limpias, santas, excelentes. Es como una excelencia para Él, darle como a conocer que nosotros también tenemos que estar preparados en todas estas fiestas, que sea todo grato para Él y poder ponerlas por obra nosotros mismos, porque son santas convocaciones que Él le llamaba. Y dice que nosotros no podemos hacer ningún trabajo también, solo agradarlo a Él, estar con Él en una santa convocación, como se llama el título. Las fiestas solemnes se llaman. Así que yo creo que todo tiene que ser grato, agradable, perfecto y lleno de amor para el Eterno, porque Él hablaba a Moisés que todas estas cosas tenían que hacerse perfectas, porque Él hablaba de cosas que Él quería que hicieran para estas fiestas. Así que son como ofrendas gratas al Eterno. Así que esa es mi reflexión, hermano Matías. Amén. Adonai le bendiga, mi hermana. Es otro punto que en este día, ¿cierto? Tomamos en cuenta, de que las palabras que dijo Adonai por medio de Moisés, ¿cierto? Debía transmitirlas, ¿cierto? A Aarón, ¿cierto? Y a sus hijos, para que el pueblo aprendiese de esta. Por eso esta porción se llama habla, ya que porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra, ¿cierto? Entonces tiene un muy importante significado esta porción, ya que el hablar, ¿cierto? Por el hablar, por el predicar, por el anunciar, viene el conocimiento, esta noticia, y viene la instrucción, que es muy detallada, ¿cierto? Entonces, estos mandamientos que nosotros encontramos referente a las santas convocaciones y a esta porción en particular que se llama habla, ¿cierto? Emor, nos lleva al texto de Deuteronomio capítulo 29, verso 15 en adelante.
14, perdón, adelante, y lo leo, dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Adonai vuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros. Es muy importante esto porque este mandamiento, ¿cierto?, nos lleva aquí de que iba a haber un profeta igual, ¿cierto?, a Moisés. A Moisés, el capítulo 18, verso 15, dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Adonai me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras. Aquí es muy importante y hacer énfasis en esto, mi hermano, porque la porción dice habla, ¿cierto? Y está dando también profecía. Dentro de la Torá encontramos esta profecía sobre el profeta. Dice: les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, y eso es muy importante, las palabras, en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y entonces ahí nosotros debemos hacer una pregunta: ¿a qué profeta o a qué personaje se refería aquí esta profecía de Deuteronomio 18? Entonces ya creo que nos estamos dando cuenta de quién puede ser, ¿cierto? ¿Me pueden decir, no sé, pueden decir sí o no? Entonces, vamos a encontrar otra palabra en el capítulo 12 de Juan. ¿Qué dice? El 12, verso 44. Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces aquí podemos, ¿cierto?, hacer ese énfasis de la santidad, en este caso sobre los sacerdotes, cómo nos debemos presentar, ¿cierto?, como pueblo, ¿cierto?, en las santas convocaciones, como comentaba nuestra hermana Ali, lo que decía nuestra hermana Justina, con cómo debe ser nuestra ofrenda. El capítulo 19, porción aliyas anteriores, ¿cierto?, leíamos Levítico 19, que debemos presentar una ofrenda de forma que seamos aceptos, ¿cierto?, con integridad, con esmero, ¿cierto?, sin defecto. Entonces, nuestro Mesías, del cual fue anunciado también, como leíamos Levítico 18:15, estas mismas palabras que vemos, ¿cierto?, que se estaban dando en el Sinaí, ¿cierto?, en el monte Sinaí, las instrucciones, la Torá, él las tomó, ¿cierto?, y las volvió a repetir, porque acá lo dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y hay algo muy importante dentro de este texto, de Levítico 18, que el Eterno iba a poner palabras en tal profeta, ¿cierto? Y no iba a hablar por su propia cuenta, así como lo repite acá nuestro Mesías. Entonces, muy importante esta porción en el día de hoy, que nos manda y nos ordena que oigamos la palabra de tal profeta, porque está hablando de parte de Adonai. Así como Adonai habló por medio de Moisés,
en estos postreros tiempos nos ha hablado, como dice el libro de los Hebreos, por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Así como dice la porción en este día de hoy, ¿cierto? Debemos, así como nos está hablando, su palabra en esta mañana, ¿cierto? Debemos oír, Shema. Si alguien más, nuestra hermana Angélica, quiere comentar referente también a esta porción que Amén. el día de hoy. Amén. Gracias, hermano Matías. Sí, es una porción bien amplia, pero si uno la analiza con cuidado y ve como el panorama completo, uno se va dando cuenta que en realidad para poder entender las escrituras y poder entender todos estos mandamientos que el Eterno va entregando, que de repente uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta perfección? Tenemos que entender lo que usted mismo decía, nosotros tenemos que volver a la eternidad, que fue lo que se perdió desde el principio. El Señor creó un mundo perfecto donde íbamos a vivir eternamente con Él, en perfección, en sanidad. Y eso se perdió. Entonces, cada vez que el Padre nos entrega un mandamiento, Él nos manda al principio, al estar en el Edén. Las santas convocaciones es un reflejo de estar en el Edén. Y lo vemos, el primer mandamiento de las citas de las fiestas es el Shabbat, que fue establecido el séptimo día cuando terminó de crear. Entonces cada vez que Él pide un animal que no esté enfermo, que no esté, es porque en el Edén no había enfermedad. No había esa imperfección que hay acá en este mundo como más terrenal, digámoslo así. El mismo hecho, por ejemplo, cuando mueren los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Aarón no puede llorar, no se le permite llorar. Y uno no lo entiende, pero si uno toma la escritura y se da cuenta que el Señor siempre nos lleva al principio, al jardín del Edén, ahí no va a haber llanto. Está el pasaje de Apocalipsis 24, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando el Señor nos habla del tabernáculo y entraba Aarón al tabernáculo, él prácticamente estaba en el lugar, era como que él estaba en el jardín del Edén. Entonces por eso él no podía llorar en ese lugar, porque es un reflejo de lo que se perdió. Las santas convocaciones, lo primero que nos manda es el Shabbat, que se terminó el séptimo día. Después viene Pesach, y sabemos que en el jardín del Edén se inmoló un cordero. Y así si uno va viendo la fiesta, dice después, cuando ustedes vuelvan, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra. Entonces yo decía, es como cuando volvamos, cuando nosotros volvamos de nuevo al principio, y se empieza a celebrar la fiesta de Shavuot. Y después se celebra la fiesta viene el perdón del Eterno. Y después viene Sukkot, que es la fiesta que se celebra las bodas del Cordero. Es como que las fiestas de primavera son lo que pasó en el jardín del Edén, y las fiestas de otoño son cuando nosotros volvamos. No sé por qué lo puedo ver de esa manera, pero siempre hay que analizarlo. Léalas de nuevo y se ve esa conexión con las fiestas, pero la perfección que el Padre pide es por eso, porque cada cosa que nosotros hacemos es un ensayo. Es como cuando los astronautas se fijan que antes de ir al espacio los entrenan en unas cámaras y ese tipo de cosas. Eso mismo hacemos nosotros acá cuando es Shabbat, cuando son las fiestas. Es para que cuando nosotros volvamos al jardín del Edén ya hemos practicado. Seguramente vamos a ver caer maná del cielo, porque en Shabbat nosotros no cocinamos. Hay muchas cosas que no trabajamos, entonces va a ser un tiempo de alegría, de gozo. No sé qué otras cosas haremos allá, pero todo es ese reflejo. Así que linda la porción. Estamos aprendiendo y estamos creciendo cada día con su palabra. Eso, mi hermano Matías, gracias. Amén. Adonai bendiga ciertos bonitos dones que da el Eterno y que nos permite edificarnos unos a otros, ya que hemos venido, cierto, leyendo las porciones hace un tiempo atrás, y ha dado énfasis en diferentes aspectos de esta porción.
Hace un tiempo atrás leíamos y observábamos, ¿cierto?, el significado de los sacrificios y cómo aplicarlos en el día de hoy. También hacíamos énfasis en los tiempos que el Eterno nos designaba para nosotros estar presentes. Y este día de hoy estamos haciendo énfasis, ¿cierto?, de que Él nos está hablando y debemos obedecer. Y lo que comentaba nuestra hermana Angélica, que esto es una sombra. Y si bien dice también, Pablo dice que nadie juzgue en comida o en bebida, ¿cierto?, en día de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y ciertamente estamos viendo esa sombra que por medio del Mesías nos va a introducir y veremos, si Dios nos permite, veremos la plenitud y el cumplimiento de todo lo que ya habíamos ensayado, de lo que nuestra hermana Ali, nuestra hermana Justina leía, ¿cierto?, referente a la santidad, ¿cierto?, a la responsabilidad que tiene el sacerdocio. Lo veremos en su plenitud cuando venga el Mesías y cuando sea establecido su reino. Bueno, damos gracias al Eterno por esta preciosa porción, ¿cierto?, que cada día, en todo tiempo, ¿cierto?, nos está alumbrando, así como en esta hora, ¿cierto?, comienza a amanecer, así también el Mesías alumbre y amanezca en nuestros corazones y podamos verle y podamos, ¿cierto?, tener esa luz que es del día. Amén. Bueno, mi hermano, es el tiempo que hemos tenido, ¿cierto?, en este día de hoy de lectura y de reflexión de la Escritura. Damos gracias al Eterno por todas las cosas que Él nos da y sean todos, ¿cierto?, son todos bienvenidos, ¿cierto?, a este espacio de lectura y reflexión de la Sagrada Escritura. Nos despedimos en esta mañana y nos encontramos en una próxima oportunidad. Sean todos bendecidos y shalom, shalom. על הסיפור שכתבת לי, שכתוב אני